Hace unos años atrás ingresé a Harvard de visita turística y algo que me llamó mucho la atención fueron los espacios abiertos que hay en esta universidad en Boston. Y sobre todo en la Facultad de Filosofía, cuna hoy en día del ateísmo, me percaté que no siempre fue así. En algún momento en ese sitio hubo un deseo verdadero y genuino de conocer la verdad. Hay algo que disfruto muchísimo de leer toda la Biblia. Hay gente que se queda pegada en un libro o en los salmos o en los proverbios o en uno de los salmos o en un pasaje o en un versículo. Bueno, a mí me gusta leerla toda. Y algo de lo que más me gusta de esto es poder interactuar con el autor de cada libro. De repente te empiezas a dar cuenta de que tienen estilos distintos, literarios, que tienen formas distintas de comunicarse, que tienen maneras de compartir sus ideas distintas. Por ejemplo, un hombre como Santiago es un hombre bastante cuadriculado, serio, seco, directo. Un hombre como el apóstol Juan es un amor de persona. Es una persona que su vida fue impactada de manera increíble cuando conoció a Jesús y quedó enamorado para siempre de su Salvador. Y lo vemos en sus 5 libros. Un hombre como David es un hombre que además tiene un componente artístico único, muy profundo, muy sencillo en su relación con Dios. Y es un hombre que tenía una gracia única para escribir canciones. Los salmos son canciones. Y uno de ellos, el Salmo 8, dice así. En el versículo 4 dice, en el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David no podía salir en paz a una noche estrellada sin pensar en cuánto Dios lo amaba. Y cuando les hacía referencia a la Facultad de Filosofía en Harvard, lo que más me impacta hoy en día es ver que en el edificio principal este versículo está escrito. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos como para que Dios esté obsesionado con nosotros? Esa es la raíz del estudio filosófico. ¿Qué es el hombre? El hombre es porque Dios es. Lo único de valor que tiene el hombre es cuando está definido en función de Dios. Cuando el hombre se define independiente de Dios, es un caos como el que estamos viviendo hoy en día. Las familias se separan, los niños sufren, los adolescentes se quiebran en vicios, en inmoralidad, en drogadicción, porque el hombre trata de encontrar su identidad separado de Dios. De hecho, el día en que tu vida empezó a cambiar por la enseñanza bíblica fue el día en que por primera vez entendiste que tu identidad es ser hijo de Dios. Por eso Dios no escoge otra relación un poco más lejana con nosotros, sino que nos llama sus propios hijos. Así es que hoy vamos a estudiar qué es el hombre para Dios. Desde principios de los tiempos, encontramos a Dios haciendo un intento por acercarse y tener comunión con el hombre. De hecho, en Génesis capítulo 12, vemos cómo Dios llama a un hombre de en medio de la nada, de un lugar llamado Ur de los Caldeos, en la tierra de Mesopotamia. Un hombre llamado Abraham,
Y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Que no les distraiga el comején que está empezando a sonar. Deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar. Y le dio una promesa. Le dijo, en tu obediencia, en tu sentido de morir a tus planes, todas las naciones serán benditas en tu simiente. Y Abraham lo deja todo y se va a lo incierto. Toma a su esposa, toma a su padre y emprende una ruta camino a tierra de Canaán. Deja todo. Y después del tiempo Dios empieza a añadir a su vida los componentes necesarios para el proyecto que Abraham iba a emprender. Después de eso, pues, Dios empieza a desarrollar el proyecto a través de sus hijos, Isaac, Jacob. Y eventualmente Jacob comete un error de dejar la tierra donde había sido enviado y se va a Egipto junto con sus hijos, sus 12 hijos. Y en Egipto empiezan a hacer vida. Y aunque subsisten ahí de cierta forma, el error es que se salieron del lugar donde Dios los había llamado para tener relación con ellos, la tierra de Canaán. Y durante 400 años Israel está en tierra de Egipto, hasta que Dios levanta a un hombre llamado Moisés, hemos conocido la historia, y este hombre junto con su hermano Aarón son los que sacan a Israel de esa esclavitud de 400 años y lo trasladan a través del desierto hasta la tierra de Canaán nuevamente, donde debían haber estado. Y curiosamente, ellos duran 40 años en este traslado desde Egipto hasta Canaán. Pero el primero de los 40 años, ellos no están andando. Si recuerda la enseñanza, ellos están un año acampando al pie del monte Horeb. Y durante ese tiempo, Dios únicamente les está dando las instrucciones de cómo relacionarse con Él a través del tabernáculo. Y les dice cómo construir el tabernáculo y cómo adorarlo a través de su relación en el tabernáculo. Estoy haciendo un barrido muy rápido de la historia de la relación de Dios con su pueblo. Israel aprende acerca de estos oficios del tabernáculo y cuando llega hasta las puertas de la tierra prometida, hay un cambio de estafeta y Josué, discípulo de Moisés, es el que tiene a cargo el proyecto de ingresar a Israel a la tierra prometida. Cruzan el Jordán, empieza la conquista de la tierra y ellos se establecen, según Josué 18, en un lugar llamado Silo. Ahí es donde establecen el tabernáculo y aquel tabernáculo empieza a construirse en una especie de templo fijo que había sido parte móvil. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel encontramos a Ana y Elcana, los papás de Samuel, subiendo a adorar y a ofrecer ofrendas y sacrificios en Silo, donde estaba el templo. Después de esto, un día se levanta Israel contra los filisteos y los filisteos capturan el arca. Y no es hasta tiempos de David, después de la muerte de Saúl, que David va y recupera aquella arca del pacto, el lugar, el elemento donde estaba la presencia de Dios prometida en medio del pueblo. Lo rescata y lo trae hasta su casa, un sitio en Jerusalén llamado la ciudad de David. No se imaginen una ciudad tipo Los Ángeles, tipo New York. Realmente yo podría decir el barrio de David, porque era un pequeño fragmento, ni siquiera puedo decir espacio de ciudad o de pueblo, sino un pequeño fragmento de la ubicación más al sur de Jerusalén. Y ahí David recupera el arca y lo hace porque él tiene el proyecto de volver a poner a Dios en medio de la comunión con su pueblo. Más adelante encontramos a Salomón yendo a un lugar llamado Gabaón en 1 Reyes 3. Y aquella noche en Gabaón, después de ofrecer sacrificios, en el altar de sacrificio, Salomón tiene un sueño. Y Dios le había dado a Salomón, a través de David, la promesa de que él construiría la casa para Dios. Entonces, en Gabaón estaba
el altar, y es más o menos un proyecto de ir a recuperar las partes del templo para traerlas todas a Jerusalén. David al final de sus días comete un grave error y es que censa al pueblo, y mientras él censa al pueblo viene un juicio sobre Jerusalén, sobre Israel en realidad, y un ángel se para con una espada de fuego desnuda en un lugar llamado la era de Ornán Jebuseo. Y Dios hace pacto con David, el ángel se retira y David compra la era o el espacio de terreno de Hernán Jebuseo, que curiosamente es el mismo sitio donde años atrás, prácticamente 1000 años atrás, Abraham, patriarca de Israel, había ofrecido o había dado en sacrificio a su hijo Isaac en la tierra del monte de Horeb, en la tierra del monte de Moriah, perdón. En ese mismo sitio el ángel estaba de pie. Este sitio es un sitio muy importante, sobre todo para los judíos. Y ahí es donde David compra ese espacio. Y eventualmente le dice a Salomón, Salomón, el proyecto de construir es tuyo. Yo he dedicado mi vida entera a ahorrar. David ahorraba los ingresos de la nación para dejarlos en el arca de las riquezas que se iba a usar para construir este templo. David entendía la importancia de tener un sitio en donde encontrar a Dios. Tal vez si le cambiamos el canal, no sé, muchachos. Eso ha funcionado en otras ocasiones. O la verdad que el micrófono, bueno, tal vez por la grabación, pero yo puedo hablar fuerte. Entonces, David ahorró durante toda su vida para decirle a Salomón, mira, este es el sueño de mi vida, un lugar donde podamos ir y encontrar a nuestro Dios y que las naciones del mundo entero puedan conocer que tú eres el Dios de Israel. Y le entrega el proyecto y Salomón construye la casa de Dios, el templo de Salomón, en el pináculo del monte Sión, lo que antes conocíamos como la era de Hernán Jebuseo. Aquella colina que está en el centro de Jerusalén ahora era el lugar más llamativo, desde donde se podía observar el templo. Pasan los años y hemos entendido que Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, el cual pierde parte del reinado, una parte muy importante, pierde 10 de las 12 tribus. Y su contraparte, Jeroboam, va y para mantener la nación unida, crea 2 falsos centros de adoración. Es la estrategia del diablo de toda la vida. Siempre te va a ofrecer una opción falsa que se parece pero que no es. Y una de ellas lo pone en Samaria al sur y otra la pone en la tierra de Dan al norte. Y le dice a todo el pueblo de Israel que ahora ahí es donde se va a adorar a Dios. Mientras Jerusalén y Judá, más bien Judá y Benjamín, las 2 tribus de Judá y Benjamín, que son las que le quedaron a la casa de David, en este caso a Roboam, ellos continúan con la adoración en el templo de Salomón en Jerusalén. Pasan los años y es justo donde estamos estudiando ahora, que llega un tiempo donde ya no hubo más remedio y Dios trae una disciplina extrema y viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y destruye todo Jerusalén. Ya había destruido todo Israel. Hace 3 incursiones en la tierra, en el año 605 a.C., en el año 597 a.C., en el año 586 a.C., 3 deportaciones y en las 3 barre con todo lo que había en Israel, incluyendo el templo. No queda nada del templo, queda completamente barrido. Israel es llevado en una disciplina extrema 70 años a tierra de Babilonia. 70 años después se levanta por el Espíritu de Dios un equipo de hombres fieles que deciden regresar a la tierra. Y Dios mueve el corazón de los reyes paganos, de Ciro, de Darío, de Artajerjes, reyes de Medos y de Medo-Persa. Y ellos dan todo el soporte económico y de seguridad y de logística para que Israel regrese a la tierra. Y ahí, liderados por varios hombres, entre ellos Esdras, Nehemías, y 2 hombres en particular, Josué y Zorobabel, ellos reedifican el templo de Salomón. Y ese es el templo
que 40 años antes de Cristo, el rey Herodes el Grande remodela, extiende la planicie, prácticamente amplía la montaña. Herodes era un arquitecto frustrado con mucho dinero y con una gran capacidad para diseñar, y tenía los recursos, y de esta manera pudo hacer varias obras increíbles en Israel. Una de ellas es el Herodium. El Herodium es una especie de colina bastante amplia que es hueca por dentro. Él agarró una montaña y la vació por dentro, y adentro hizo un refugio militar. Así él mismo remodela el templo de Herodes. Y ese templo es el templo que conocemos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús fue al templo, hizo un azote de cuerdas, ese es el templo. Si prestan atención, es un segundo templo, porque el primer templo había sido destruido. Pero el punto es que el mismo Jesús, cuando hace precisamente en esta escena ese desplante de fuerza para limpiar el templo, él hace una referencia muy importante. Dice: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Dando a entender nuestro Salvador que efectivamente esa era la casa de su padre. Bueno, precisamente Isaías 66, en el versículo 1 dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me compondréis? O sea, ¿dónde van ustedes a construir algo que me pueda a mí retener? Sin embargo, él había prometido que su presencia estaría ahí. Y eso ha sido muy importante para los judíos a lo largo del tiempo. Sin embargo, Jesús en Mateo 24, en un momento donde los muchachos estaban sumamente emocionados de lo que estaban viendo, ya sabes cómo somos los hombres, queremos impactar a Dios con nuestras obras. Y dice la Biblia en el versículo 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imagínate, tomaron a Jesús a decirle: mira, ¿has visto qué increíble? Y verdaderamente es increíble. Cada bloque no puedo decir de concreto, de piedra sólida del templo, es prácticamente el doble de mi tamaño hacia arriba y hacia los lados del templo de Herodes. Era una obra increíble. Pero Jesús es Dios. Respondiendo, él les dijo: ¿ves todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús profetiza lo que iba a pasar unos cuantos años después, quizás 37 años después, cuando vino el emperador Tito César en el año 70 y destruyó toda Jerusalén nuevamente. Derribó todo el templo, no quedó nada más que una explanada, un poco más grande que toda esta área social, quizás 3, 4 veces más grande, pero plana. No dejaron absolutamente nada del templo. Y eso es lo que está hoy en día. Con excepción de que en el año 687 aproximadamente, a los árabes se les ocurrió construir una especie de templo, que no es una mezquita, en realidad la gente se equivoca, que es el Domo de la Roca, que es lo que hoy vemos ahí. Si ustedes prestan atención a la explanada del templo, hay una figura geométrica, de hecho arquitectónica, con una cúpula dorada, donde ellos dicen que ahí Dios llamó a Mahoma para ascender vivo a los cielos, lo cual es mentira, puesto que Mahoma es un falso profeta. Y sobre eso se basa toda la creencia islámica. El punto es que hoy no hay templo en Jerusalén. Jesús lo profetizó. Y el templo es un lugar, no voy a decir era, es un lugar de suma importancia para el pueblo judío. Un lugar donde ellos iban para obtener perdón por sus pecados, para hacer expiación por sus pecados. Pedían perdón, pero a la vez tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Era un lugar donde se daba la alabanza, e importantísimo, era un lugar también donde se daba el estudio y el aprendizaje de la Biblia, puesto que no era como ustedes que todos tenían una Biblia. Había rollos hechos a mano
sobre materiales que eran muy poco resistentes al tiempo y tenían que estar siendo transcritos. Entonces, tener un rollo de la Biblia era muy costoso. Muy pocas personas lo tenían, pero había mucha sed en el pueblo y tenían que ir al templo a escuchar. Así es que sin templo, imagínate lo difícil que sería todo esto. Sin embargo, Jesús anticipa que no solamente se iban a quedar sin templo, sino que el modelo iba a cambiar. Y hay una escena que estoy seguro que la mayoría de nosotros conoce, cuando Jesús pasa por Samaria, precisamente se encuentra a una mujer samaritana. Y si recuerdan que les dije que cuando Roboam pierde el reinado, Jeroboam establece en Samaria un falso templo y en Dan otro falso templo. Bueno, resulta que años después, prácticamente 700 años después, encontró a Jesús a esta mujer y esta mujer está confundida y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora entienden por qué la duda de ella. Ella dice: ¿es aquí, Señor, o es en Jerusalén donde efectivamente tenemos que ir a encontrar a Dios? La duda de ella, aunque ya no está vigente, es una duda muy trascendental. ¿Por qué? Porque todos andamos buscando dónde encontrar a Dios. En la más pequeña de las expresiones de tu vida, sin darte cuenta, estás buscando a Dios. En tus iras, en tus enojos, en tu llanto, en la almohada, estás buscando a Dios. El Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de ti. Cada vacío, cada noche de incertidumbre, cada exceso, cada vicio que hay en tu vida, lo único que dice es que tu alma tiene sed de Dios. Esta mujer tenía sed de Dios, pero ella pensaba que tenía que ir a un lugar y era lo que le habían enseñado, que debía ir a un lugar a encontrar a Dios. Y le pregunta a Jesús: ¿es allá o es acá? Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene el momento donde ya esto no tenga vigencia. No es un lugar donde vas a encontrar a Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es un llamado a toda la religión, tratando de buscar un Dios desconocido, tratando de acercarse a un Dios a través de medios que Dios nunca estableció. Jesús le está dando la instrucción a la iglesia. ¿Dónde y cómo vas a acercarte a Dios? ¿De qué manera? Quizás se te hace extraño si vienes por primera vez y estás en esta área social, rodeado de una piscina y de un play para los niños, y estamos abriendo una Biblia. No es el lugar que tú esperarías encontrarte con Dios. A lo mejor esperabas una persona vestida distinta, hablando distinta, o ejecutando rituales extraños de manera distinta, para pensar o para que dentro de tu estructura mental esto cupiera y te dijera: esta es la manera que me han enseñado cómo se debe encontrar a Dios. Pero sin embargo, Dios no está sujeto a los rituales, a los dogmas, a las tradiciones que nosotros podamos haber heredado. Dios está sujeto a su palabra, porque Dios es un Dios de palabra. Y por eso nos dejó la Biblia, para que nosotros entendiéramos cuál es la forma en que debemos acercarnos a Él y dónde lo vamos a encontrar. Versículo 23 le dice Jesús a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Llegó la hora donde no se encuentra Dios en un sitio. ¿Cuántas veces fui yo a un sitio o a varios sitios? Quizás pensarás que yo tenía una estructura religiosa, la tuve durante mucho tiempo de mi vida, pero luego anduve buscando en varias estructuras religiosas, buscando a un Dios que era imposible de encontrar ahí. Porque como hemos visto desde el principio de los tiempos, el hombre no puede acercarse a Dios.
Dios siempre ha sido el que ha dado el primer paso para acercarse al hombre. El hombre lo único que puede hacer es ahogarse en su necesidad de comunión con Dios y clamar y pedirle a Dios que lo encuentre. Pedirle a Dios que lo perdone y que meta su mano y llegue a salvar su alma de manera tal que lo una para siempre con Él, para nunca más separarse. Dios siempre ha dado el paso. Construyó el Edén en el Génesis. La primera parte de la historia humana, Dios construye el Edén para poner al hombre en un sitio donde iba a tener comunión perfecta con Él. Dios nunca pensó al hombre separado de sí. El hombre separado de Dios es una aberración. Es una triste poesía. Es una figura que solamente está esperando la muerte. Es una vida vacía. Es pensar que al final de tus días todo acaba, cuando realmente los que conocemos a Dios sabemos que el día en que fallecemos todo empieza. Esa es la esperanza gloriosa de la salvación. Nuestra alma es eterna y el día que partamos de esta tierra empieza el carnaval de nuestras vidas. Para siempre, un gozo eterno en los cielos por haber sido perdonados de nuestros pecados. Así es que, mujer samaritana, si quieres adorar a Dios, no lo vas a adorar en un lugar. No es dentro de cuatro paredes. La adoración que Dios busca es en espíritu y en verdad. Todo esto porque quería introducir lo que está ocurriendo en Jerusalén después de que Jesús parte. Quiero que piensen en la escena. Un grupo de judíos que están acostumbrados a encontrar a Dios en un sitio, en el templo o en las sinagogas, dentro de reglas y rituales. Y de repente Jesús parte y les da la comisión de ir por el mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos. Imagínate qué difícil para una persona que ha sido estructurada con un régimen religioso, dejar todo eso y ahora enfrentar su futuro y su comisión fuera de todo lo que se le encomendó. Realmente no lo lograron. Realmente los judíos que habían en la iglesia, Dios los usó para alimentar y para cuidar de los otros judíos que se convertían. Pero Dios hace algo maravilloso. Se me fue el micrófono, creo, ¿no? Sí, no, sí. Esto es parte del ritual. Siempre que nos vamos a un lugar son 2, 3, 4, 5 años calibrando y ya después ya nos acostumbramos. Pero no, es parte de... Es parte de lo que les decía. Nuestro deseo de servir a Cristo, va más allá de las limitaciones, va más allá de las capacidades propias que tenemos. Te vas a dar cuenta de que lo que estamos haciendo es abriendo la Biblia y haciendo todo lo posible para que tú conozcas a este Dios en espíritu y en verdad. Hay caos en Jerusalén. Hay persecución de todos aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Y esta persecución llega al punto donde el primer mártir de la iglesia muere apedreado, Esteban. Y la muerte de Esteban produce una cacería de cristianos en Jerusalén, al punto que los cristianos empiezan a huir de Jerusalén para poder salvar su cabeza. Y está ocurriendo justo en el capítulo 11 del libro de Hechos, que los que han huido de Jerusalén se van estableciendo en ciertos lugares. Y estamos en Hechos 11, versículo 19, perdón. Dice, lo voy a leer yo si quieres para que estés cómodo. Dice, ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Si has leído esto, yo asumo que te ha llamado la atención. Primero, ellos pasan a Fenicia, estamos hablando de una región que está en lo que hoy conocemos como el Líbano. Chipre, la isla de Chipre, y Antioquía, que es prácticamente la última colita de lo que hoy conocemos como Turquía. Pues básicamente estamos hablando de territorio fuera de Israel. Cuando Dios da una explicación, la da por algo. Yo estos pasajes los estudio con un mapa en la mano para no perderme de lo que Él está tratando de decirme. Y si tú observas estas tres ciudades, forman un triángulo entre la tierra firme, la isla de Chipre y Antioquía, que está al sur de lo que hoy conocemos como Turquía. Todo territorio no judío. Y estos hombres que salen son judíos. Y salen con la estructura de los judíos. Recuerda que un judío cuando conocía de Cristo no se iba para otro lado. Solamente confirmaba que Jesús era el Mesías que habían estado esperando desde siempre y se seguían congregando igual entre judíos con la sinagoga de los judíos, solamente que ya tenían la clave de quién era el Mesías, pero podían continuar estudiando de la misma manera que lo hacían antes. Algunos lo hacían así, otros no aceptaban que eso fuera así y esto provocaba ciertas persecuciones que se fueron dando a lo largo del camino. El punto es que dice que estos hombres, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, eran útiles en la mano de Dios, útiles para salvar judíos, pero no eran útiles para nosotros. No eran útiles para ir al mundo, para predicar el evangelio y para ser discípulos. ¿Por qué? Porque su estructura mental religiosa no los dejaba acercarse a la casa de un gentil a predicarle. Versículo 20 dice, pero, gracias a Dios por los peros, por este pero es que hoy estamos aquí reunidos en Top Tower y por la bondad de Marielis también. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre y Cirene. Chipre la isla, nuevamente territorio no israelí. Cirene, si se van al mapa, estamos hablando del norte de Libia, básicamente en la costa mediterránea que está al otro extremo de las islas griegas. Si has podido ir a las islas griegas, me vas a entender de lo que te estoy hablando. Al otro lado del Mediterráneo, en el borde de Libia, muy lejos de Jerusalén. Pero ellos tenían una particularidad, es lo que la Biblia le llama los griegos. Si recuerdan en Hechos 6, cuando las viudas de los judíos y las viudas de los griegos estaban teniendo un conflicto y se armaba la primera amago de división en la iglesia. Entonces entendemos que había judíos y había judíos helenistas, como dicen en inglés, o judíos griegos, que eran judíos como los dueños de este edificio, como los dueños del lugar donde nos congregábamos antes, como los dueños de la mitad de Multiplaza, judíos panameños. En Costa Rica hay judíos ticos, en Estados Unidos hay judíos neoyorquinos, por todo lado hay judíos, pero hay judíos de cepa de allá de Jerusalén. Esos son distintos, según ellos. Los de así son los que no le hablaban a los demás. Pero estos venían, como dice aquí, de Chipre y de Cirene. Estos eran judíos, es cierto, de sangre, pero vivían entre los gentiles. Es decir, la estructura mental que ellos tenían no necesariamente era igual de rígida que los judíos de Jerusalén. ¿Y cómo sé yo que no era tan rígida? Porque gracias a Dios ocurre lo que voy a leerles. Dice, pero entre ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y ahí nace, voy a decir, la iglesia nace en Pentecostés, pero aquí ya ahora sí hay un proyecto misionero vivo, latiendo y en acción. La iglesia de Antioquía, la primera iglesia que se establece,
seriamente fuera de territorio israelí. Y desde Antioquía, la cámara que antes estuvo en Jerusalén durante todos los 3000 años de historia que tenemos, gira a Antioquía. Y Antioquía se convierte en el centro del cristianismo a partir de ese momento. Tanto que envían a Bernabé, primer pastor de Antioquía. Bernabé dice, yo necesito ayuda, yo no puedo solo. Y se va y se trae a un amigo, viejo amigo, llamado Pablo. Dice, Pablo, vamos para que vea lo que está ocurriendo en Antioquía. Pablo llega y dice, esto es increíble. Así la gente atenta, la gente con preguntas, queremos ganar las almas, queremos hacer la obra. Y ahora con una mentalidad de ir a hablarle a todos los pecadores. No solamente a aquellos que tuvieran cierto tipo de sangre. Y la obra empieza a surgir. Nos brincamos el capítulo 12 y encontramos en el capítulo 13, el capítulo 12 es una especie de paréntesis ahí, pero en el capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y nos vuelve a dar luces de un año después más o menos qué estaba pasando en esa iglesia. Dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 líderes en la iglesia. Poco tiempo después ya Dios había levantado dones entre ellos y era una iglesia robusta, tan robusta que ya Dios dijo, ya va. ¿Cómo es que dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo con ellos. Y Bernabé y Saulo son los primeros misioneros de la iglesia. Dios les dice, Antioquía ya está andando. Antioquía ya tiene lo necesario para hacer la obra y la obra debe continuar. El proyecto es el mundo. El proyecto son las naciones. Bernabé y Saulo van a salir de misioneros y desde Antioquía la obra misionera empieza y las ofrendas que se levantaban en Antioquía fueron las que empezaron a sostener la obra a través de todas las regiones de Asia. ¿A dónde voy con esto? Es que ya aquí no había templo. Es más, no se menciona, se reunían en el área social de Bernabé. Alquilaban un salón de hotel cada vez más grande. Vamos a orar para ver si vamos a pedirle al Señor ayuda con esto. Padre, gracias por dejarnos estudiar la Biblia, Dios. Es un privilegio poder escuchar tu voz y además ilusionarnos pensando todas estas cosas. De verdad que es increíble el proyecto al que nos has invitado. Y te rogamos, Señor, que tengas cuidado de lo que nosotros no podemos tener cuidado. Estos detalles técnicos, por favor, Señor, controlos tú, si es tu voluntad, y si no, Dios, tenemos buena actitud con lo que tú determines. Permítenos hacer entrega de lo que está en tu corazón y úsalo para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía, ellos se están reuniendo en donde se pueda. Y quizás este es un punto que yo traigo en el corazón y de cierta forma hasta he tratado de llevar este mensaje de la mano con este punto. Y a lo mejor nos preocupamos, que ya no nos reunimos allá, antes nos reuníamos acá y ahora nos vamos a reunir en el área social de Marielis y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. ¿Saben qué? ¿Qué importa? Esto no es la iglesia. Este perímetro rectangular no es la iglesia. Así como en Antioquía no había un templo de piedra que definiera la iglesia. Así como en Jerusalén Jesús no hizo ni construyó un espacio físico. Aquella mujer samaritana estaba preocupada. ¿Y ahora dónde voy? ¿Aquí o a Jerusalén? Jesús le dice, no, mi amor, ya no es así. Dios anda buscando verdaderos adoradores, no personas en una banca. El proyecto es nuevo.
La iglesia es el organismo vivo que no está metido dentro de cuatro paredes. Por supuesto, dice la Biblia, no dejando de congregaros, algunos tienen por costumbre. La congregación es muy importante, pero donde ocurra la congregación, ahí está latente la iglesia. A donde sea que nos pongamos, por supuesto vamos a buscar lugares cómodos y que tengan las facilidades necesarias para congregarnos. Pero la iglesia no la define un lugar. Y esto es una visión muy clara que tiene nuestro ADN y que no podemos perder, que debemos cuidar. En Hechos 17, Pablo le habla a los griegos y les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto dice mi Biblia y tu Biblia. Así es que no creas que tienes que ir a un lugar a encontrarte con Dios, porque Dios no es un Dios de lugares. Eso dice mi Biblia, búscalo en la tuya y verás. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así es que el templo de Dios es el lugar donde Dios habita. Donde Dios habita, ese es su templo. Les decía yo que en esta Universidad de Harvard, en la Facultad de Filosofía, está irónicamente este versículo del Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. David, conmovido, veía las estrellas y le decía: Dios, ¿quién soy? Para que tú hayas creado todo esto. Ahora entendemos mucho más que David nosotros, aunque él era profeta. Nosotros entendemos que Él hizo todas las cosas y se sometió a morir por nuestros pecados. Dios, ¿quiénes somos que nos amas tanto? ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Si sabes que en el peor de tus pecados, Dios está pendiente de ti. La noche en que yo recibí a Cristo como mi Salvador, 20, 30 minutos antes, estaba yo practicando un pecado que me tenía colapsado y me hacía llorar todos los días y no podía dejar. Y ahora pienso y digo: Dios, no te importó. No te importó venir a mi vida en un tiempo donde yo no cumplía el menor de tus estándares. ¿Quién soy para ti, Dios? Pues el hombre es el templo que Dios escogió. Eso es lo que eres, templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que somos. Dios quiso una casa y te escogió a ti para morar dentro tuyo. 1 Pedro 3:5 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, Él mora en tu corazón. Ya no está en templos de piedra. Ya no está en lugares, por más hermosos que parezcan y por más arquitectura gótica que tenga o arquitectura medieval o quién sabe de qué mil formas podemos tratar de poner frescos de los artistas más famosos y genios de la historia, creyendo que eso es lo que Dios busca para morar ahí. No, Él busca el corazón de un pecador para ir a morar ahí. Y aquella noche, hace casi 20 años, como les decía, Dios quiso entrar en mi corazón. ¿Saben qué siento de todo eso? Vergüenza. Dios, como un Dios santo, profundo, perfecto, va a morar en mi corazón, va a escuchar mis pensamientos, va a ver lo que mis ojos ven. Y esa es la razón por la cual desde que le conozco he buscado limpiar mi vida. No para agradarlo, no porque tenga que cumplir alguna cuenta con él pendiente,
sino porque, según dice Primera de Juan, el que tiene a Cristo busca santificarse. ¿Por qué? Porque eres templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. A eso es lo que le decía Jesús a esta mujer samaritana. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. No es en un lugar, es en tu vida. Es donde vayas, es 24/7. Es en las noches, es en el trabajo, es en la oficina, es en el teléfono, es en tu casa, es en el deporte, es en todo lo que hagas. Tú eres templo de Dios. 1 Pedro 2, del 4 al 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva. Dice, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como sacerdocio santo y pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es una piedra de ese templo espiritual que Dios está creando. Y cada uno de nosotros, por donde vaya, es una parte del templo que contiene el Espíritu. Sí. Así es que hay un cambio de modelo. Un cambio que nos deja saber que donde haya un creyente anunciando el Evangelio, ahí estará el templo de Dios. El día en que trates de meter el Evangelio en 4 paredes y dejarlo para que el mundo venga dentro de esas 4 paredes a encontrar a Dios, ese día la iglesia morirá. Ese día nuestra iglesia morirá. Si tú crees que es esta área social donde vas a traer a la gente para que conozca a Cristo, está muerta la iglesia. Está muerto el proyecto. Ponga otra emisora, esa no entra bien. Pobre Juanca. El día en que tú creas que es esto lo que gana las almas, ese día no entendiste quién está en tu corazón. Aquellos hombres en Antioquía que para mí son héroes anónimos de la fe, ni siquiera sabemos quiénes son. Hermano, vamos a llegar al cielo y te puedo prometer que ni siquiera van a decir que son ellos. Hola, 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 hola. Sí, sí. Ok. A mí me encanta así. ¿Ah? No, porque entonces tengo que estar así, me da tortícolis. No hay problema, no hay problema. Ya. Todo está coordinado. Está coordinado, ¿por qué? Porque quizás piensas que la mejor iglesia es la que tiene la pantalla más grande y el mejor equipo de sonido y los mejores sonidistas. Pero como te decía, lo que amo yo de estos hombres, no, entonces déjeme, si es el mismo programa, déjeme estar. Digo, si nos vamos a hundir, hundámonos cómodos. Estos hombres dice que había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, y oigan la frase que usa, anunciando el evangelio del Señor. Estos hombres eran piedras vivas. Eso es lo que tú estás llamado a hacer, una piedra viva. El otro día me subí en un Uber en una situación un poco medio acongojante, porque cuando ya estaba él ahí, había un muchacho que no podíamos dejar solo, entonces le dije al Uber, mira, ¿será que me esperas? Y él inmediatamente, con muy mala actitud, me dijo, no puedo, porque tengo otro compromiso. Bueno, gracias a Dios la mamá del muchacho llegó, nos subimos, nos fuimos, y en lo que íbamos en camino, además él iba con el radio muy duro, etc. Entonces yo empecé a orar por su salvación, a pedirle a Dios, por favor, dame la gracia. Y efectivamente, cuando llegamos a nuestro destino, ya él había recibido un folleto, ya me iba preguntando de todo, me iba jurando que se lo iba a leer. Sacó la cabeza por la ventana y me decía, lo felicito por su familia y de verdad lo voy a leer. Y yo decía, qué sencillo
el solo hecho de que tú sepas cuál es tu comisión. Si tú naciste de nuevo en esta iglesia, este es tu ADN. Ir, testificar, hablar, sacar un folleto. Les comentaba un día de estos que salí de la casa con un deseo de Dios, úsame por favor. Iba a un almuerzo que tenía con Donaldo, me bajo del carro y me acuerdo que no ando mis folletos. Me regreso, saco mis folletos y digo, Dios, si me vas a usar, yo tengo que estar preparado. Mientras estamos almorzando, ¿te acuerdas, amigo? Me fui al baño y cuando regresé estaba una persona en el asiento ahí al lado, que era un amigo de Donaldo. Y yo dije, Dios, me lo trajiste hasta acá. Tomé un folleto, se lo di y este hombre nos abrazó al final, agradecido. Me pidió que orara por él y por su esposa, por unas situaciones que está viviendo. Cuando tú entiendes que la iglesia eres tú, no 4 paredes, Dios puede hacerlo todo. Quiero concluir con otra anécdota. ¿Has visto la bendición que ha sido el discipulado para nosotros? ¿Has visto cuánto ha crecido? En el último evento real de nuestra iglesia, G316, hubo 14,000 personas en el Auditorio Nacional, en las sesiones que hubo. Y quizás cuando vamos y viajamos y vemos todo eso, decimos, wow, qué increíble, qué gigante. Bueno, me estaba contando Juan Manuel que en el año 59 más o menos, cuando Emilio estaba dispuesto ya a regresar a Estados Unidos porque no había arrancado la obra en México, como él quería que funcionara. Y él tenía un discípulo llamado Bill, Emilio. Y esa noche Bill salió de su discipulado con Emilio y salió con el corazón dispuesto a lo que Dios le pidiera, con su corazón que estallaba de un deseo de Dios, úsame. Y efectivamente oró y dijo, Dios, por favor, úsame, ábreme una puerta, guíame a las personas preparadas. Sale de la casa, pide aventón, pide que alguien lo lleve a la cola, el ray, el bote o que lo lleven. Y para de casualidad un amigo que iba pasando por ahí y le dice, Bill, yo te llevo, pero primero tenemos que pasar a cierto lugar, pasan a ese lugar, es una casa donde hay una fiesta, entra en la fiesta y dice, Dios, esta es la oportunidad que me pediste, y empieza a hablarle de Jesús a las personas. Y en esa casa estaba Chalo junto con sus otros amigos los borrachines, drogadictos, que dice él que era un equipo de buenos para nada, haciendo lo que hacían todas las noches durante años, que era emborracharse y drogarse. Y Bill les habla, los invita a ir a la casa de Emilio, hablándoles de Jesús, y la noche siguiente se convierte. Por una persona que dijo, yo estoy dispuesto a portar el evangelio por donde vaya. Una persona. A lo mejor eso suenan anécdotas impresionantes del pasado, pero ¿qué tal si Dios también tiene un plan para ti, como yo estoy seguro que lo tiene? ¿Qué tal si Dios quiere usarte como un templo vivo y que todo el mundo alrededor tuyo pueda recibir la gloria de Dios desde ese templo que tú eres? Cuando yo me convertí, yo no lo hice porque fui a una gran catedral o a un gran evento religioso, sino porque un hombre se determinó a seguirme. Y entre una charla, entre un café en su casa, entre juegos de fútbol, entre cafés en la calle, un día me di cuenta de que yo también quería seguir a Cristo. Nunca tuve que ir a un sitio, pero sí tuve que ir a una persona que estuvo dispuesta a mostrarme la realidad de Dios en su vida. ¿Cuánto puede hacer Dios con nosotros? Ese templo que eres necesita mantenimiento, por supuesto. El templo que eres tiene puertas y ventanas que tú tienes que cuidar con mucha atención. Cuida lo que entra en el templo de tu corazón.
Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora entiendes que brote la vida. Esa es la raíz de la iglesia, la vida brotando. No un sitio donde yo voy, sino que me encuentre con una persona de la cual está brotando vida. Y para eso tienes que guardar el templo del corazón. Básicamente hay dos grandes puertas a ese templo. Una son los ojos y otra los oídos. Cuida lo que entra por tus ojos y cuida lo que entra por tus oídos. Tú lo puedes hacer. La Biblia dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Quiere decir que se puede. Quiere decir que Dios puede estar en un sitio limpio en el corazón. Cuida también la salida del corazón, principalmente la boca. Dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso debes cuidarlo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Con el control del Espíritu Santo en el corazón, podrás tener mucho cuidado y el balance y la templanza para saber qué decir, qué hacer y qué sale de ti. Así es que te quiero invitar ahora a orar, pero primero quiero que pienses en algo. A lo mejor alguien lo puede acompañar al baño para que ella escuche la propuesta, sí, me encantaría, me encantaría. Perfecto. Es que quiero que escuches particularmente esta parte. A lo mejor eres un templo, pero puede ser que seas un templo vacío. Romanos 8 dice que puede ser que alguno no tenga el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no está contigo desde que naces. El Espíritu de Dios llega un día cuando Dios lo envía a tu corazón. El día en que tú naces de nuevo, ese día el Espíritu de Dios entra a morar en ti. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Espíritu de Dios está a la puerta de tu corazón llamando. Tú lo sabes, lo has escuchado. Lo has escuchado a lo largo de esta charla y lo has escuchado a lo largo de tu vida, sobre todo a través de las situaciones que te acongojan, las situaciones que te causan dolor, las situaciones que no entienden. No temas, solamente es la voz de Cristo diciéndote, ábreme. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El templo vacío de tu corazón, que hasta ahora solamente ha sido el centro de concentración de la amargura, del dolor, del resentimiento, de los celos, de la envidia, de los complejos, de los temores a lo largo de los años, ese templo hoy puede ser llenado de luz. Dice la Biblia, si alguno viene a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que ocurre cuando Jesús entra al corazón. Vida brota de tu corazón. Y si hoy no está brotando la vida, es porque tu templo está vacío, porque Dios no está en él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres abrirle? ¿Quieres invitar a Dios a entrar a tu corazón? Pues lo único que tienes que hacer es pedírselo. Decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Los entrego. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, y aquí están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cada persona que ha pecado, le es imposible acercarse a Dios. Y tú has pecado, y yo lo sé. Tú lo sabes, y peor aún, Dios lo sabe. A lo mejor piensas que puedes seguir adelante en tu vida, pero quiero que sepas algo. Al final del camino está el juez esperándote.
y Él es juez justo. Él no puede ser sobornado. Y cada uno de tus pecados debe ser pagado. Pero sin embargo, las buenas noticias es que Él pagó por ellos en la cruz para que tú no tengas que pagar. Y en el momento en que tú aceptas esto, Él viene a morar en tu corazón. Él viene como el rey de ese corazón a habitarlo y a gobernar en él. Así es que lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y entregarle todos tus pecados a Cristo. Si quieres hacerlo, por favor, ora conmigo. Voy a pedirle a todos que inclinen su rostro. Vamos a terminar la reunión acá. Vamos a terminar orando. Pero en particular tú, que esta noche quieres invitar a Cristo a ser quien llena el templo de tu corazón, por favor, díselo con estas palabras. Dios, he entendido que soy pecador, pero también he entendido que tú has quitado mis pecados, pagando por ellos en la cruz. Te quiero pedir perdón porque es injusto que tú tomaras mi lugar pagando, pero sin embargo reconozco que eso habla del amor que me tienes y el deseo que tienes de acercarte a mi vida. Ya no quiero huir de ti. Te invito a que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que la limpies, que me hagas nueva creación, para la gloria de tu nombre, para que otros me puedan ver afuera y reconocer que soy templo del Espíritu de Dios, reconocer en mi vida la luz de Cristo y también anhelarlo. Gracias porque me has salvado. Y también te ruego, por favor, que a partir de este momento guíes mi vida para que otros también puedan conocer que tú existes. En el nombre de Jesús, amén.